charlas de Fútbol Scouting, nuestro especial sobre la participación latinoamericana en los mundiales sub-20. Cerramos hoy con el último capítulo, con la participación de las selecciones latinoamericanas en los mundiales sub-20 de la década de 2010. Mira, uno de los grandes temas de los mundiales sub-20 de la década de 2010 es la pésima presentación que tuvo Brasil y Argentina, países dominantes en los torneos juveniles en la década anterior, los años 2000, donde Brasil y Argentina fueron dominantes. Pero en la década de 2010, Brasil y Argentina hicieron papelones muy mal. Brasil, por ejemplo, jugó solamente 2 ediciones del Mundial Sub-20. En Colombia 2011, donde salió campeón, y Nueva Zelanda 2015, donde salió como subcampeón, perdiendo la final para Serbia. Brasil no jugó el Mundial Sub-20 de 13 en Turquía, 17 en Corea del Sur y 19 en Polonia. La generación campeón mundial Sub-20 de 2011 de Brasil tenía jugadores como Danilo, Casemiro, Felipe Coutinho y Oscar, y el delantero Enrique, elegido el mejor jugador del torneo. La generación brasileña de 2015, subcampeón mundial, tenía el delantero centro Gabriel Jesus, hoy jugador del Manchester City, y el volante Andrés Pereira, que hoy está en Flamengo. Argentina también tuvo una década muy mal de 2010 en los torneos sub-20. Argentina solamente tuvo un gran resultado en Colombia 2011, donde, liderados por Eric Lamela, que jugó muy bien, terminó en el 4º lugar. Argentina jugó solamente el Mundial Sub-20 de 2015, la generación de Ángel Correa, Gil Simeone y Buendía cayó en la fase de grupos. Lo mismo pasó en el Mundial Sub-20 de Corea del Sur en 17, donde la generación de Lautaro Martínez también cayó en la fase de grupos. Terminando la década, Argentina, liderada por Julián Álvarez, cayó en la fase de grupos del Mundial Sub-20 de Polonia en 2019. Jugó hasta los octavos de final la generación de Julián Álvarez en 19 en Polonia. Brasil y Argentina muy mal, una década para olvidar, esta década de 2010, cuando hablamos de fútbol Sub-20 en Brasil y Argentina. Chile jugó solamente una edición del Mundial Sub-20 en la década de 2010, el Mundial de Turquía 2013, donde la generación de Nico Castillo llegó en los cuartos de final. Colombia también fue una selección muy constante en los Mundiales Sub-20, siempre llegando en las fases posteriores a la fase de grupos. La generación de 2011, donde Colombia fue país sede, fue la mejor de todas. La generación de James Rodríguez, Luis Muriel y Duvan Zapata, donde Colombia llegó y terminó la competición con el 4º lugar. En el panorama sudamericano, en el fútbol sub-20 en la década de 2010, tuvimos 3 grandes noticias. El Uruguay, que fue la única selección sudamericana sub-20 que jugó todas las ediciones de Mundial sub-20 en la década. Colombia 2011, Turquía 13, en Nueva Zelanda en 15, en Corea 17 y Polonia 19. Uruguay jugó todas. Uruguay fue subcampeón mundial en la edición de Turquía 2013. La generación que tenía el defensa Jiménez, hoy en Atlético de Madrid, el centrocampista Jordan de Arrascaeta, una estrella del fútbol brasileño hoy, y el delantero uruguayo Nico López, uno de los mejores jugadores de aquel torneo. Uruguay jugó muy bien, jugó todas las ediciones del Mundial Sub-20 de la década. La única selección sudamericana a lograr eso. La otra gran noticia en el panorama sudamericano sub-20 fue la participación espectacular e histórica de Venezuela en la edición de 2017 en Corea del Sur, donde Venezuela salió subcampeón mundial, donde perdió la final para los ingleses.
La generación de Venezuela, entrenada por Dudamel, tenía Soteldo, Peñaranda y el volante Yangel Herrera, elegido uno de los mejores jugadores de aquel torneo. La generación dorada de Venezuela, subcampeón mundial en 17. Después de Venezuela, tuvimos Ecuador, que en las ediciones finales de la década, en 17 en Corea y principalmente 19 en Polonia, Ecuador ha progresado mucho, logró consolidarse con la selección sub-20 que ganó por primera vez el Mundial Sudamericano sub-20 y fue tercero lugar en el Mundial de Polonia 19, la generación de Gonzalo Plata, la generación de Poroso, de Alcivar, de Zabala, de Leo Campana y de Alvarado, una generación muy especial en el fútbol ecuatoriano. Y fue tercer lugar en el Mundial de Polonia, consolidando Ecuador como un país muy serio en el trabajo con jóvenes futbolistas. Entonces, Uruguay jugando todas las ediciones de la década, siendo subcampeón mundial en 13. Venezuela, una generación histórica, un resultado sorprendente en 17, saliendo como subcampeón. Y principalmente Ecuador en las ediciones finales de la década, donde en Polonia 19 fue tercer lugar, fueron las grandes noticias para el fútbol sub-20 de Sudamérica. Tuvimos en la década de 2010, en el panorama centroamericano del fútbol sub-20, dos debutantes. Guatemala jugó por primera vez el Mundial Sub-20 en Colombia 2011 y Cuba jugó por primera vez el Mundial Sub-20 en Turquía 2013. Guatemala y Cuba cayeron en la fase de grupos, pero fue una experiencia muy importante para desarrollar estos países. Lo que hizo Uruguay en la zona sudamericana, el México realizó lo mismo. México jugó todas las ediciones del Mundial Sub-20 de la década de 2010. El mejor resultado fue en 2011, donde la generación de los defensores Néstor Araujo y Diego Reyes, dos centrales muy fuertes, logró el tercer lugar. En 2013 en Turquía, la generación de Tecatito Corona jugó hasta los octavos de final. En Nueva Zelanda 2015, México cayó en la fase de grupos, pero tuvo un gran talento, Irving Lozano, hoy jugador del Napoli. En Corea 2017, la generación de Edson Álvarez logró jugar hasta los cuartos de final. Y en Polonia en 19 cayó en la fase de grupos la generación de Diego Lainez. Pero México por primera vez fue muy constante jugando todas las 5 ediciones del Mundial Sub-20 de la década. Costa Rica logró llegar hasta los octavos de final 2 veces en la edición de 2011, liderados por el delantero Joe Campbell, jugó hasta los octavos. Y la generación de 2017 en Corea del entrenador argentino Marcelo Herrera jugó hasta los octavos de final, los mejores resultados de Costa Rica. También tuvimos El Salvador, que jugó por primera vez, fue debutante en el Mundial de Turquía 2013 y también en la zona CONCACAF. Honduras jugó las 3 últimas ediciones del Mundial Sub-20 en 2015 en Nueva Zelanda, 2017 en Corea y 19 en Polonia. Siempre cayó en la fase de grupos, Honduras. Pero es muy importante la participación para madurar jugadores en un país que no es un gran centro como Honduras. Fue importante. Por ejemplo, Panamá logró un gran resultado en la edición de 2017, la edición de 2019, donde Panamá logró llegar hasta los octavos de final por primera vez. Tenía como entrenador una de las leyendas del fútbol panameño, el delantero centro Deli Valdés, que jugó en los años 90 en Cagliari de Italia. Después tuvo un pasaje por Paris Saint-Germain de Francia y Oviedo de España. Deli Valdés fue muy importante como entrenador. Panamá por primera vez logró jugar hasta los octavos de final en el Mundial Sub-20. Un resultado muy importante para desarrollar el fútbol panameño de jóvenes. En
Entonces, este es el último capítulo de nuestro especial sobre la participación latinoamericana en los Mundiales Sub-20. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima, amigos.